Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Marcos Palma, bienvenido a otra edición de este programa Foro Político. Qué bueno que nuevamente nos permite entrar en sus hogares en esa edición del 29 de junio del 2017. Estamos a 161 días de lo que es la presidencia del presidente Donald Trump. Precisamente un día antes de que grabáramos este programa, se llevó a cabo una recaudación de fondos en el Hotel Trump, que está precisamente en Washington, D.C. En esa cena, los participantes, las personas que están apoyando a un presidente que todavía no tiene ni 200 días en su administración y ya está buscando la reelección. El plato por cena, por comida para estar en ese evento costó $35,000 por persona. Afuera de este hotel había gente manifestándose por diferentes cosas, entre ellas esta situación de los planes de salud que están manejando tanto tanto lo que es la Cámara de Representantes como el Senado. Todo esto se da cuando el presidente Donald Trump está culpando a los medios de comunicación, a los periodistas, llamándolos que son deshonestos, que no hay integridad. Incluso el día de esta grabación también insultó a dos conductores de la cadena MSNBC, algo que está rebasando los límites y que propios congresistas, propios legisladores están diciendo que no es apto que se utilice ese tipo de insultos cuando se es presidente de los Estados Unidos. Y con respecto a esta situación de los planes de salud, lo que se le ha llamado el Trump Care, que primeramente fue elaborado el proyecto de ley por la Cámara de Representantes y posteriormente en el Senado, un proyecto de ley del plan de salud que entre el 17, 16 y 12% de personas en los Estados Unidos únicamente aprueban este plan de salud. Cabe indicar que es un rechazo, están buscando un repudio completo a lo que fuera el Obamacare o el Affordable Care Act. Otra de las cosas que estamos presentando, que estamos viviendo actualmente, que no es cuento y que no es novela, sino que es la realidad, es esta investigación sobre la conspiración de los rusos en lo que fueron las elecciones del pasado 2016. Recordemos que el presidente despide al director del FBI, James Comey, precisamente cuando estaba llevando a cabo estas investigaciones sobre ese complot de los rusos en estas elecciones, algo que todavía va a tomar tiempo porque están en manos ahora del exdirector del FBI, el señor Bob Mueller. Además también de todo este ambiente, de esta crisis política y social que mantiene dividida al país, el surgimiento de estos grupos nacionalistas, estos grupos nazis, particularmente en contra de la comunidad inmigrante y más precisos en contra de la comunidad indocumentada, cuando estamos viendo que el número de arrestos se ha incrementado a nivel nacional, en las fronteras ha disminuido y tal vez por esa amenaza del propio director de Seguridad Nacional, John Kelly, que amenazaba con decirles a las familias que fueran detenidas en la frontera que iban a separar a las mamás de los hijos. Y si a esto le sumamos también lo que está pasando en el centro de detenciones de Adelanto, donde algunas personas se han declarado en huelga de hambre por las situaciones que se viven ahí, ya sea de alimentación o de salud, o del tiempo que se les toma para ver a un juez. Algunas personas se declararon también en huelga de hambre. Una de esas personas que se declararon en esa situación ya ha sido deportado, por lo que esa huelga de hambre ahí en ese centro continúa. Además de hablar de estos temas el día de hoy, también vamos a hablar sobre esta situación que se está viviendo en México, esta situación de violencia, de inseguridad, donde periodistas son asesinados. En lo que va de este 2017, 7 periodistas han sido asesinados, pero desde el año 2000 se reportan más de 115 periodistas asesinados y también asesinatos de personas de los derechos humanos. Y recientemente, en esta semana, lo que fue el asesinato del hermano del campeón de boxeo, Julio César Chávez, quien en su coraje, en su frustración, ha indicado que México debería de implementar la pena capital, la pena de muerte para los responsables de estos crímenes que muchas veces quedan impunes. Precisamente también el día de hoy es asesinada una defensora de los derechos humanos en Puebla, México, Metzil Sarabia. Esta señora es asesinada cuando estaba en un mercado de Puebla, México. A todo esto se une también esa situación que estamos viendo en México sobre lo que es el espionaje, lo que está haciendo el gobierno mexicano, que todavía no está comprobado, no está corroborado a ciencia cierta, pero lo que sí se sabe que ya hay contratos
de que el gobierno de México, a través del exsecretario, a través del exfiscal, el señor Murillo Karam, contrató estos servicios de espionaje de una fuente de Israel para que fueran por lo menos espiados 500 personas, entre ellos periodistas y defensores de los derechos humanos. Son algunos de los temas que vamos a hablar el día de hoy, y para eso hemos invitado al doctor José Juan Gutiérrez, quien es consejero nacional electo del Partido Morena, Movimiento de Regeneración Nacional, así también fue coordinador nacional de mexicanos en el exterior y ha ayudado a cientos de personas con sus trámites migratorios, siempre en la defensa de los inmigrantes. Actualmente sus oficinas que se encuentran en Los Ángeles se titula Vamos Unidos USA y tienen ese propósito de ayudar a la comunidad inmigrante, y no solamente le estoy hablando de mexicanos, sino que en total latinoamericanos e inmigrantes de todo el mundo. Doctor José Juan Gutiérrez, muchísimas gracias por estar con nosotros y qué bueno que nos acompaña en medio de todos estos temas. Yo sé que son muchos temas para abordarlos, pero vamos a tratar de hablar un poquito de ellos. Primero que todo, doctor, díganos usted por qué se retira como consejero nacional de los mexicanos en el exterior, porque estuvo un periodo usted. Sí, bueno, después de haber sido electo el año pasado, como se debe de entender, dentro del partido Morena, no solamente al interior de la República Mexicana, sino también en el exterior y principalmente en los Estados Unidos, donde hay la concentración de mexicanos más grande de todo el mundo. Pues hay muchas corrientes, muchas opiniones. Los que participamos en el partido Morena no somos individuos que hemos sido parte de una experiencia común. Entonces, en un afán de dejar egos de un lado, con el fin de propiciar una mayor unidad y un compromiso a implementar la línea que nos ha marcado el licenciado Andrés Manuel López Obrador y el Congreso Nacional del partido, que es la máxima autoridad en la estructura de dicho partido, en el sentido de que pues es sentido común que las elecciones se ganan con votos. Entonces, si los diferentes grupos al interior de Morena están compitiendo por cargos y no le prestan atención a la organización, al reclutamiento de militantes, de miembros del partido, que se aboquen o nos aboquemos a la promoción del voto, pues entonces vamos a tener problemas el día de las elecciones. Sabemos que aquí en los Estados Unidos, después de una batalla titánica, donde se tuvo que cambiar la Constitución de México, inclusive para permitir la doble ciudadanía, para propiciar que los mexicanos elegibles para hacerse ciudadanos naturalizados de los Estados Unidos lo hicieran en un afán de poder ejercer derechos plenos en esta nación y hacer a un lado el mito que prevenía que muchas personas en la ignorancia no asumieran la naturalización, porque se rumoraba que el que hiciera eso iba a tener que hacer una serie de cosas bochornosas a la hora de la entrevista final para adoptar la ciudadanía, como bailar el jarabe tapatío arriba de la bandera, o que se le iba a considerar un traidor a la patria por adoptar la ciudadanía norteamericana. Pues ahora que ya eso no es un tema de discusión porque ha sido superado y que se han hecho una serie de modificaciones administrativas para facilitar el derecho de los mexicanos en Estados Unidos a ejercer sufragio efectivo, ¿verdad? Y donde sabemos que en el exterior habemos un total de 32 millones de personas de origen mexicano que potencialmente pudiéramos votar, alrededor de 11 nacidos en la República Mexicana. Pues es una tarea tremenda figurar cómo le vamos a hacer para propiciar que se registre a la gente para obtener la credencial de elector y que pueda ejercer el voto desde el exterior. Entonces, como veía yo que el proceso estaba muy raquítico en términos de cómo se iba instrumentando la participación real
el afán de organizar al mexicano desorganizado, yo renuncié y ofrecí de que nos diéramos a la tarea de elegir un candidato de consenso para coordinar a los mexicanos en el exterior, donde hubiera la mayor participación de todos los que residen y son miembros de Morena, cosa que no pasó porque en el foro, en el Congreso, bueno, no Congreso, en la Reunión Nacional de Mexicanos en el Exterior, que se celebró en la ciudad de Los Ángeles en febrero pasado, que ha sido la más concurrida en toda la historia del partido Morena, desde que era movimiento y ahora que es partido, pues no se dio eso, ¿no? Pero de cualquier manera, yo me hice a un lado con el propósito de facilitar una mayor participación y un mayor compromiso de parte de la militancia de Morena en el afán de ganar votos para nuestro candidato. ¿Qué papel juegan los consulados mexicanos en la designación de estos consejeros nacionales? Nada. Nada, es independiente. No, pues ¿Quién se puede postular para ese puesto? Cualquier delegado, porque hay que explicar que para poder participar en un congreso de Morena, uno tiene que ser electo en reuniones de comités en base a una fórmula que se designó para dicho propósito. Entonces esas personas podemos asistir a la Ciudad de México, donde en determinados momentos se dan estos congresos, y en ese congreso uno puede correr para cualquier puesto del Comité Ejecutivo Nacional, incluyéndose el de presidente, que es el que ostenta nuestro líder nacional, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, y en su caso también correr para puestos de consejero nacional. En la estructura de consejeros hay un total de 300 consejeros nacionales. En la República Mexicana y en Estados Unidos, ¿cuántos hay? Somos 8. ¿Y de esos 8 se puede decir que hay alguno que tenga el mayor peso? ¿O todos tienen No, todo el mundo tiene el mismo peso. Todo el mundo tiene el mismo peso. Pero el coordinador general, que era la posición para la que se me eligió a mí y a la cual yo renuncié, eso lo eligen todos los mexicanos en el exterior con derecho a voto. O sea que no participan en dicha elección todos los delegados a un congreso allá en la República Mexicana. O sea, eso con el afán pues de tener una participación asegurada de parte de los mexicanos en el exterior. Aunque sea de Morena, pueden participar de cualquier corriente ideológica para postularlo como consejero. Claro, claro. El Consejo, el Comité Ejecutivo Nacional, a instancias de nuestro líder, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, han adoptado una política de apertura a toda la gente honesta, como se dice, a todos los ciudadanos mexicanos con deseos de hacer algo para comenzar a regenerar el rumbo por el que va cabalgando el pueblo de México para asegurar que se salve la República. Doctor, lo voy a invitar para que vayamos a una pausa. Vamos a una pausa, pero lo invitamos para que se quede con nosotros en el segmento que sigue. Vamos a hablar más acerca de los objetivos, los propósitos principales de este partido Morena, Movimiento de Regeneración Nacional en el país, y también hablar acerca de la visita reciente del licenciado Andrés Manuel López Obrador, director de este partido, y también el papel de Cuauhtémoc Cárdenas de unirse a Morena. ¿Por qué debe unirse o por qué no debe unirse a Morena? Quédese con nosotros, usted está viendo Foro Político.